Bueno, vamos a resolver este problema. Es el problema 4 de su tarea. Y en este problema dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una persona que arrastra un carrito, el cual contiene 5 libros de 2 kilogramos cada uno, 5 kilogramos cada uno? La persona jala al carrito con una cuerda, la cual, al ser tensionada, forma un ángulo de 30 grados con respecto al plano horizontal. Si la superficie donde se mueve el carrito tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0.40 y se desea que el carrito adquiera una velocidad de 15 kilómetros por hora, después de recorrer una distancia de 10 metros y el carrito parte del reposo. Bueno, aquí no se dejen guiar con el ángulo que está formando aquí en la figura la tensión de la cuerda y el carrito. Son 30 grados los que vamos a manejar. Entonces lo primero que hay que hacer, pues vamos a calcular el peso total que va a estar sosteniendo el carrito. Entonces nos dicen que son 5 libros de 2 kilogramos. Entonces estos serían 10 kilogramos. Y luego dice que son 3 libros de 5 kilogramos. 3 libros de 5 kilogramos. Aquí tendríamos 15 kilogramos. En total serían 25 kilos. Ese sería el peso que estaría cargando el carrito. En este caso, vamos a despreciar el peso del carrito. Y esos kilogramos los vamos a usar como masa. Entonces vamos a dibujar aquí un diagrama de cuerpo libre. Este objeto que estoy dibujando aquí va a ser el carrito. Entonces la masa me dice que es de 25 kilogramos. Acuérdense que en el sistema internacional de unidades de medida, los kilogramos los manejamos como masa y el peso, pues ya saben que es el producto de multiplicar a la masa por la gravedad. Entonces quedaría aquí 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que el peso es una fuerza que se dirige hacia abajo debido a los efectos de la gravedad. Entonces, aquí el peso nos da 245.25. ¿Vale? Esa sería la fuerza que se dirige hacia abajo, el peso. También va a haber una fuerza de reacción al peso que se dirige hacia arriba. Esa fuerza, acuérdense que se llama fuerza normal. Siempre que el objeto se encuentre sobre una superficie, el suelo o el piso, va a haber una fuerza de reacción al peso que se llama normal. Y esa fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, o sea que forme 90 grados. Vuelvo a repetir, que la normal está sosteniendo al peso, ¿verdad? Para que no se vaya hacia abajo. Estas fuerzas estarían en equilibrio. Ahora bien, el carrito nos dice que va a ser jalado por una cuerda, que se va a tensionar. Obviamente la tensión, pues es una fuerza, ¿verdad? Y no nos dan el valor de la tensión o de la fuerza que se está ejerciendo para jalar el carrito. Lo que sí nos dicen es que esa fuerza va a tener un ángulo de elevación con respecto al eje X de 30 grados. Ahí está, 30 grados. Entonces, como la tensión de la cuerda, en este caso esa fuerza,
se encuentra entre los ejes X y Y, pues esa fuerza se va a proyectar en los ejes, porque es un vector coplanar que se encuentra entre los ejes. Entonces voy a tener la componente de la fuerza en X, aquí la voy a poner, Fx. Y voy a tener la componente de la misma fuerza, pero proyectado en Y. Acuérdense que para proyectar se traza una línea desde la punta del vector, ¿verdad?, hasta cada uno de los ejes y forman un rectángulo. Voy a tener la componente de la fuerza en X y la componente de la fuerza en Y. ¿Por qué sucede eso? Vuelvo a repetir, porque nuestro vector fuerza se encuentra entre el eje X y el eje Y. Es un vector planar, entonces pues hay que proyectarlo en cada uno de sus ejes. Además de esto, nos dice que el objeto se va a encontrar sobre una superficie que tiene un coeficiente de rozamiento cinético. Recuerda que el coeficiente se representa así como con una letra griega que se llama U, pero parece así como una M o una U cursiva, ¿verdad? Entonces, el coeficiente en este caso vale 0.40, coeficiente de rozamiento cinético. Entonces, eso es lo que yo voy a poner aquí, 0.40. Y entonces, debido al rozamiento que tiene el objeto en la superficie y a su peso, va a existir una fuerza que se va a oponer al movimiento. Esa fuerza se llama fuerza de fricción, Fk, y como va en contra, pues va a ser negativa. Recuerda que las fuerzas que van en contra del movimiento son negativas, y las que van a favor del movimiento son positivas. Y aquí, como podemos apreciar, el objeto se va a mover sobre el eje X, ¿sale? Sobre X. Te dice que va a recorrer desde el reposo, es decir, con velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, va a recorrer toda una distancia de 10 metros hasta que alcance una velocidad final de 15 kilómetros sobre hora. Básicamente aquí estamos pues poniendo todas las fuerzas que interactúan con el cuerpo. Esto sería un diagrama de cuerpo libre. Así se le llama, diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya tengo todas las fuerzas que están interactuando con el cuerpo, pues ahora sí vamos a analizar bien el problema, ¿verdad? Bien, el objeto se va a mover sobre el eje X, ¿verdad? Y nosotros en este problema lo que queremos calcular pues es el trabajo. Nosotros sabemos que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia. Ahí está. La distancia ya la tenemos. ¿Por qué le pongo aquí Fx? Bueno, porque si te fijas bien, la fuerza en X es la que me va a generar el desplazamiento y por lo tanto es la que me va a generar el trabajo. Y esa fuerza en X, pues no la tenemos todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vamos a determinar? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y vamos a poner la fórmula que ya conocen. La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa que se tiene por la aceleración. ¿En dónde se va a acelerar el objeto? Pues sobre el eje X, ¿verdad? Entonces voy a sumar todas las fuerzas que tenga en X, que van a provocar la aceleración del objeto. ¿Cuáles fuerzas voy a tener en X? Pues la componente de la fuerza en X, aquí lo voy a poner, Fx. La fuerza que se va a oponer al movimiento, que es la fuerza de fricción, Fk. Nada más son todas las fuerzas que voy a tener en el eje X. ¿Sale? Y esto será igual a la masa por la aceleración. ¿Sale? Bueno, entonces, ya sabemos cuáles son las fuerzas que están interactuando con el cuerpo, ¿verdad? Y ya sabemos las fuerzas
que en este caso van a ir a favor y en contra. Ahí están. Entonces ahora la situación va a ser la siguiente. No conocemos la fuerza en X, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que queremos? Tampoco conocemos la fuerza de fricción y tampoco conocemos la aceleración. Nosotros lo que queremos es fuerza en X, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos este tipo de ecuaciones, que tengamos varias incógnitas, dos o más variables, hay que resolver por un sistema de ecuaciones o ecuaciones simultáneas. Fíjate bien, por ejemplo, para la fuerza en X, nosotros sabemos, al ver aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, que al proyectarse la fuerza en el eje X, ¿verdad? Se formó un triángulo rectángulo. Ahí está nuestro triángulo. Con respecto al ángulo, la componente de la fuerza en X, pues es un cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica se usa para sacar cateto adyacente? Pues coseno. Mira, acuérdate que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros ponemos aquí nuestro dibujo, sí, nosotros nos damos cuenta que al momento de que se proyectó la fuerza, ¿verdad? La componente de la fuerza en X con respecto al ángulo de 30 grados, ¿sí? La fuerza en X pues es un cateto adyacente porque se formó nuestro triángulo rectángulo. Entonces el cateto adyacente sería fuerza en X y la hipotenusa pues viene siendo la fuerza, ¿verdad? La que se aplica. Entonces si yo quiero saber cuánto vale la componente de la fuerza en X, porque esa es la fuerza que me va a generar el trabajo, pues nada más tendríamos que despejar, ¿verdad? Y la fuerza que viene siendo la hipotenusa pasaría al coseno del ángulo. Entonces, en Fx, yo voy a poner Fx es igual a la hipotenusa, que viene siendo la fuerza, ¿verdad? La que no nos dan, así la vamos a dejar indicada, por el coseno de 30 grados. Y eso es lo que yo voy a poner aquí, Fx. ¿Sale? Pues te digo, no tenemos la fuerza, pero la podemos dejar indicada. ¿Por qué? Porque vamos a resolver por sistema de ecuaciones o también se le llama ecuaciones simultáneas. Entonces aquí vamos a poner Fx será igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. Y así lo vamos a dejar indicado. ¿Sale? Menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, recuerda que se saca multiplicando el coeficiente mk por la normal. Mk ya lo tenemos, pero no tenemos la normal. ¿Cómo le voy a hacer para sacar la normal? Acá te lo voy a poner. Que un objeto, cuando se encuentra sobre la superficie, el piso o el suelo, pues genera una reacción al peso para que no se vaya hacia abajo el objeto. Esa fuerza de reacción se llama fuerza normal. Es siempre perpendicular al eje X. Siempre va a ser perpendicular. ¿Sale? Entonces siempre se va a encontrar en el eje de las Y. Y la normal existe siempre y cuando el objeto se encuentre sobre una superficie. Entonces, yo ya te había dicho antes, ¿verdad? Si no existe ninguna otra fuerza en el eje de las Y más que la normal y el peso, tú puedes decir que la normal pues es igual al peso. Esto es válido. Si nada más tuviéramos la normal y el peso. Sin embargo, si te diste cuenta ahorita, la fuerza que se está aplicando tiene cierto ángulo de elevación. Y esa fuerza, debido a ese ángulo de 30 grados, se proyectó en X y se proyectó en Y. Aquí está, mira, la fuerza en Y. Está la componente de la fuerza en Y. Entonces tenemos tres fuerzas en el eje Y.
Entonces ya no aplica que la normal sea igual al peso. ¿Y cómo le hacemos para sacar cuánto vale la normal? Pues muy sencillo. Nos basamos en la segunda ley de Newton. Igual, cuando vaya a determinar una fuerza, hay que apoyarnos de la segunda ley de Newton. Una fuerza que provoque una aceleración, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner fuerza igual a masa por aceleración. Obviamente aquí voy a analizar las fuerzas que estén en el eje Y y le voy a poner el símbolo griego sigma. Acuérdate que ese símbolo representa una sumatoria de fuerzas. Por eso, como vemos aquí en el eje de las Y, tenemos 3 fuerzas, pues tengo que agregar ese símbolo sigma. Entonces, ¿cuáles fuerzas voy a tener? Voy a tener la normal, que es positiva, se dirige hacia arriba. Voy a tener la componente de la fuerza en Y, Fy, y voy a tener al peso que se dirige hacia abajo. Entonces, voy a poner aquí menos el peso. Y esto va a ser igual a 0. ¿Sabes por qué va a ser igual a 0? Pues porque el objeto no se va a acelerar en el eje de las Y, ¿sale? No hay aceleración en Y. No se mueve el objeto de abajo arriba o de arriba abajo, sino que las fuerzas que se están aplicando en Y mantienen en equilibrio al objeto. Entonces, como no hay aceleración, ¿verdad? Pues aceleración es 0, por la masa, pues te va a dar 0. Cuando la suma de las fuerzas, ya te había dicho yo, cuando la suma de las fuerzas se iguala a 0, significa que el objeto se encuentra en equilibrio. Y ahora sí, de aquí vamos a despejar para la normal, porque acuérdate que la normal la necesitamos para poder sacar lo que vale la fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo me quedaría el despeje? Normal será igual al peso, que pasa con signo positivo, menos la componente de la fuerza en Y, Fy. Ahora, aquí hay un problema. El peso sí lo tenemos, pero la componente de la fuerza en Y no. ¿Por qué no? Pues porque no sabemos cuánto vale la fuerza que se está usando para tensionar la cuerda y jalar al carrito. Entonces hay que usar sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es decir, hay que dejar indicado lo que valdría o cómo se sacaría la fuerza en Y. Entonces te quedaré aquí menos fuerza en Y. ¿Cómo se sacaría la fuerza en Y? Fíjate, se formó tu triángulo. Aquí está la componente de la fuerza en X, los 30 grados. Y aquí va a estar la fuerza en Y. ¿Sale? Así quedó tu triángulo rectángulo. Con respecto al ángulo, la componente de la fuerza en Y, pues es un cateto opuesto. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar lo siguiente. Vamos a usar funciones trigonométricas. Como es un cateto opuesto, ¿verdad? Suponiendo que tengamos la fuerza con la que se está jalando el carrito, siendo la hipotenusa, suponiendo que la tengamos, usaríamos la función trigonométrica seno del ángulo, porque seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la. El cateto opuesto pues sería la fuerza en Y. Y la hipotenusa pues sería la fuerza. Entonces si tú quisieras saber Fy, pues nada más despejarías, ¿verdad? Y te quedaría que la fuerza que está dividiendo pasa multiplicando el seno del ángulo. Entonces te quedaría que fuerza en Y será igual a lo que vale la fuerza, que no sabemos, ¿verdad? La vamos a dejar indicada para resolver por sistema de ecuaciones. Entonces así quedaría. Pondrías aquí en Fy, ¿vale? Entonces quedaría lo siguiente: la normal, ¿verdad? Que ya pusimos ahí, será igual al peso la fuerza en Y, que no sabemos cómo se saca la fuerza en Y, pero la vamos a dejar indicada. Sería multiplicar la fuerza, si la tuviéramos, por el seno del ángulo, por el seno de 30 grados. Y aquí tienes tu ecuación para sacar normal, que es lo que vas a poner aquí. Y así vas a tener un sistema de ecuaciones en donde estás sustituyendo una ecuación en otra para ir descartando posibles variables.
y que nada más me quede una sola variable, una sola incógnita. Entonces te va a quedar lo siguiente, mira. Dijimos Fx, ¿verdad? Que es la fuerza que queremos nosotros para mover al objeto y sacar el trabajo, menos Fk igual a la masa por la aceleración. Así lo tenemos. Dijimos que Fx entonces es igual a la fuerza por el coseno de 30 grados. Ahí está. Y dijimos que Fk es igual a Mk, que es el coeficiente de rozamiento cinético, por la normal. Pero la normal dijimos que se saca restando el peso menos Fy. Fy sabes que es la fuerza por el seno del ángulo. ¿Está? Entonces, todo esto que acabo de poner aquí, toda esta multiplicación viene siendo Fk. Y esto que acabo de poner aquí viene siendo la normal, o cómo calcular la normal. Entonces, estoy sustituyendo una ecuación en otra para descartar la incógnita, ¿verdad? Y dejar todo en función de una sola incógnita que va a ser la fuerza, mira. Fuerza y fuerza. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Que la aceleración no hay problema, dijimos que no la teníamos, pero ya tenemos los datos para poder sacarla. Entonces no debe haber problema. Fíjate lo que va a pasar entonces aquí. El coeficiente, ¿verdad? Está multiplicando el peso y a la fuerza por el seno de 30. Vamos a hacer propiedad distributiva con su signo, ¿verdad? Vamos a respetar su signo. Entonces pongo fuerza por coseno de 30 y luego voy a poner menos K, que es el coeficiente, ¿verdad? Por el peso. ¿Sí? ¿Por qué le puse menos? Pues porque ese signo menos que está afuera está afectando al coeficiente y al mismo tiempo multiplica el peso, ¿eh? MK por peso, ahí está, negativo. Y lo menos por menos me va a dar más, entonces aquí voy a poner más el coeficiente K, ¿sí? Por la fuerza por el seno de 30 grados. Ahí está. ¿Vale? Y esto será igual a la masa por la aceleración. ¿Qué acabo de hacer? Propiedad distributiva. ¿Vale? Y ahora sí, mira, tenemos una sola ecuación que contiene una sola incógnita. ¿Cuál va a ser la incógnita? La fuerza. Mira, vamos a encerrar todos los términos que contengan a la incógnita fuerza y vamos a agruparlos de un solo lado de la igualdad, ¿verdad? Para poder despejar. Y del otro lado vamos a poner lo que ya tenemos. Entonces aquí voy a poner fuerza por coseno de 30 grados más coeficiente por la fuerza por el seno de 30, y esto será igual a la masa por la aceleración más el coeficiente por el peso. ¿Sale? Vamos, los dos términos que contienen a la incógnita, vamos a factorizar. Aquí voy a agrupar, ahí está agrupar, y luego vamos a sacar el factor. ¿Vale? ¿Cuál es el factor común? Pues la F, mira, tengo F aquí y tengo F acá. Factor común. Ponerlo dos veces, nada más es necesario ponerlo una vez porque se repite. Entonces, como factor común, que va a multiplicar al coseno de 30, ¿verdad? Ya no se pone ahí la F. Se pondría un 1, pero pues 1 por coseno de 30, pues te sigue dando coseno de 30, no es necesario poner el 1. Eso debido a que quitamos a la F, ¿verdad? Más el coeficiente, ya no vamos a poner F, ¿verdad? O se pondría, te digo, un 1, daría lo mismo si lo pusiéramos con 1. Entonces, seno de 30. Ahí está. Así nos queda factorizado, y esto será igual a la masa por la aceleración más el coeficiente de rozamiento cinético por el peso. Y todo esto que tengo encerrado aquí
de morado, pues está multiplicando a la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo pasaría? De tal manera que ya despejando de aquí, para sacar la fuerza, nos quedaría lo siguiente. Fuerza será igual a la masa por la aceleración más el coeficiente de rozamiento por el peso sobre coseno de 30 grados más coeficiente de rozamiento por el seno de 30. Así quedaría nuestra ecuación o nuestro despeje, ¿verdad? Entonces, si te fijas, pues ya tenemos la mayoría de las variables, ¿verdad? Ya tenemos la masa, coeficiente, peso, los cosenos y senos, pues ya lo podemos sacar. Lo único que falta es sacar la aceleración. Dijimos que el objeto parte del reposo. Su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Va a recorrer una distancia de 10 metros y va a cambiar su velocidad de 0 a una velocidad final de 15 kilómetros sobre hora. Para empezar aquí, hay que cambiar esos 15 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ya deben de saber cómo hacer la conversión de unidades, ¿verdad? Por el método de fracción. Simplemente abren otros dos paréntesis, porque son 2 unidades las que vamos a convertir. Vamos a poner las unidades que queremos convertir de manera cruzada. Es decir, si el kilómetro lo tengo arriba, lo pongo abajo en el siguiente paréntesis para que se cancele. La hora que está en el denominador, la pongo en el numerador para que se cancele hora con hora, ¿verdad? El kilómetro, pues lo voy a convertir a metro y la hora a segundo. Esto para manejar unidades, vuelvo a repetir, el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Y ya nada más se pone la equivalencia. Un kilómetro equivale a 1000 y una hora equivale a 3600 segundos. Ya si resuelves esto, ¿verdad? 15 por 1000, pues te va a dar 15.000 metros. 1 por 1 por 3600, pues te da 3600. Ya simplificando eso, 15.000 entre 3600 nos da 4.16. 4.16 metros sobre segundo. Ya ustedes van a usar todos los decimales, ¿verdad? Yo aquí para ahorrar espacio. Entonces, esto es lo que equivale a 15 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. 4.16. Entonces aquí voy a poner, en vez de poner 15, voy a poner 4.16 metros sobre segundo. Ahí está. Con estos 3 datos que tengo aquí, yo puedo utilizar la fórmula número 4 de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque el objeto se va a mover sobre una línea recta y se va a acelerar una vez que apliquemos la fuerza. Entonces te va a quedar velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces de aquí tú vas a despejar la aceleración, ¿verdad? Que es lo que queremos sacar. Se recomienda quitar primero lo que está más alejado de tu incógnita, que sería la velocidad inicial. Estás sumando, pasa restando, ¿verdad? Total, que el despeje te va a quedar así, mira, BF cuadrada, esa no se mueve, se queda como está, menos BO cuadrada, y la distancia que están multiplicando, pasan dividiendo. Pues quedaría 2 veces distancia. Así quedaría el despeje. Ahí está. Despeje. ¿Vale? Entonces, aceleración será igual. Velocidad final, 4.16 metros sobre segundo, menos 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo.
Esto se eleva al cuadrado, según la fórmula, acuérdate. Y todo esto sobre 2 veces la distancia, que serían los metros. ¿Vale? Quedaría 4.16 al cuadrado entre 2 por 10. Eso nos da 0.86. ¿Qué unidades quedan? Mira, muy fácil. El metro se eleva al cuadrado y el segundo se eleva al cuadrado. Cuando se resta metro cuadrado sobre segundo cuadrado de la velocidad final, menos metro cuadrado sobre segundo cuadrado de la velocidad inicial, las unidades quedan igual. Ya te había comentado, cuando se suman o se restan las unidades, no desaparecen, sino que quedan igual. Y metro cuadrado sobre segundo cuadrado se vuelve a dividir entre metro. Ya por extremos, ¿verdad? Extremo por extremo y medio por medio, pues se nos va el metro con el cuadrado de este metro y nos queda la unidad en metros sobre segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Acuérdate que la aceleración, pues, es un incremento de la velocidad. Eso es el tiempo al cuadrado. Pues ahí está la aceleración. Y es lo que nosotros vamos a usar acá para sacar la fuerza, ¿verdad? Entonces vamos a poner fuerza será igual a la masa, que ya la tenemos, que es de 25 kilogramos, por la aceleración, que dijimos que es 0.86 metros sobre segundo al cuadrado, más el coeficiente, que dijimos que es de 0.40, me parece, aquí lo checamos otra vez, sí, 0.40, por el peso, ¿verdad? El peso ya lo habíamos sacado, que son 245.25. Newtons, ahí está. Entre coseno de 30 grados más el coeficiente, que es 0.40 por seno de 30, ¿verdad? Está. Seno de 30. Resolvemos la operación. Si quieren lo pueden hacer por partes o lo pueden hacer todo junto. Nada más tengan cuidado con los paréntesis, ¿verdad? Porque a veces se nos van, tenemos error. Lo de arriba te tiene que dar 119.6 newtons. ¿Sí? Todo lo que está aquí arriba te tiene que dar 119.6 newtons. Lo de abajo te tiene que dar 1.06. ¿Sale? Bueno, el caso es que yo lo voy a hacer todo junto, ¿verdad? Te digo, lo puedes hacer todo junto. Nada más ten cuidado con los paréntesis o lo puedes hacer por partes. Entonces, ya resolviendo esto, todo junto, para tomar en cuenta todos los decimales, te va a quedar, ahí te pongo el resultado, 112.19. Esa es la fuerza con la cual se está jalando al carrito, ¿verdad? Que se está tensionando. Y esa es la fuerza que nosotros requerimos, ¿verdad? Una vez ya que saquemos su componente en X para sacar el trabajo. Fíjate, aquí voy a tener el carrito. Ahí está. La fuerza que se está aplicando es esta fuerza de 112.19 newtons. Esta fuerza ya está considerando la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, con esa fuerza el objeto se va a desplazar.
Pero más bien la fuerza que nosotros queremos, recuerda, es la fuerza MX, que es la que me va a generar. Aquí el ángulo, pues ya sabemos que es de 30 grados. Entonces, ¿cómo saco la componente de la fuerza en X? Ya lo explicamos ahorita. Fx se va a sacar porque se forma aquí un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y Fx es un cateto adyacente, pues se usa coseno del ángulo. Es decir, voy a multiplicar a la fuerza, que ya la sacamos, por el coseno del ángulo. Ya va involucrada la fuerza de fricción. Entonces, Fx será igual a los 112.19 newtons por el coseno de 30 grados. Entonces, Fx será igual. Yo estoy usando los decimales que vienen aquí, ¿verdad? Ya tú pues usarías todos los decimales. Fx nos da 97.15 newtons. Esta sí es la fuerza que me genera el trabajo, el desplazamiento. ¿Para qué? Para el trabajo. Entonces ya nada más pondríamos nosotros aquí, ¿verdad? Trabajo es igual al producto de la fuerza en X, ¿verdad? Porque se va a mover en X, que me genera. Entonces esto será igual a 97.15 newtons por la distancia que serían 10 metros. Nada más recorro el punto decimal en un lugar a la derecha, ¿verdad? Para hacer el cálculo rápido, y nos da 971.59. Recuerda que Newton por metro te va a dar Joule. ¿Sale? Entonces, ese sería el resultado, chavos, de ese problema. Tomen en cuenta, pues, que la fuerza se tuvo que descomponer en X y en Y. Bueno, eso sería todo. Para que lo revisen, para que, si quieren, van practicando, van deteniendo el video poco a poco. ¿Sale?